Estamos transmitiendo en vivo desde la Escuela de Trabajo Social. Estamos en nuestro jueves de academia. Hoy lo vamos a estar realizando más temprano, a las 10 de la mañana, porque nuestro invitado está fuera del país, está en España, y esta hora le corresponde, digamos, un horario más flexible para poderse conectar. Ya llegó nuestro invitado. Vamos a irlo contactando mientras se unen las demás. Gracias por unirse a esta transmisión en vivo. Jueves de Academia es un espacio académico de la Escuela de Trabajo Social. Buenos días, profesor. Bueno, buenas tardes para usted, porque usted está desde España. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Sí, profesor. Un gusto tenerlo acá en nuestro espacio, en la Escuela de Trabajo Social de la UCB. muy bien, igual. Bueno, voy a comenzar la información general de la actividad mientras se conectan las personas para comenzar. Está Jueves de bien. Academia es un espacio académico que está desarrollando la Escuela de Trabajo Social. Desde el mes de mayo hacemos una transmisión en vivo una vez a la semana, por lo general los jueves a las 4 de la tarde. En esta oportunidad lo tenemos a las 10 de la mañana. Y en este espacio discutimos aspectos de las ciencias sociales, del trabajo social, también del contexto internacional, economía, salud, en fin, un conjunto de temas que son importantes para el trabajo social y para la sociedad en general. Aprovecho para saludar al profesor Gustavo Máez, que se está conectando en este momento con nosotros, que también entiendo que fue su alumno, profe. Bueno, Así sin más es. preámbulos, vamos a presentar al profesor, nuestro invitado del día de hoy, sobre las políticas públicas en el COVID-19, experiencias de un enfoque. El profesor Marino Alvarado, perdón, el profesor Marino González es PhD en políticas públicas por la Universidad de Pittsburgh. Además es profesor, es docente e investigador de la universidad. Sobre este tema. Previamente acordamos que su presentación iba a estar dentro de 15 minutos para entonces tener interacción con el público. Entonces, bueno, profesor, sin más preámbulos, te doy la palabra. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Es un gran placer estar en esta sesión. Agradezco mucho la invitación para intercambiar y poder responder o algunos de los planteamientos que ustedes tengan y preguntas. La idea que hemos discutido es justamente comentar en los primeros minutos sobre los aspectos más importantes o resaltantes de lo que ha significado la pandemia, específicamente en el caso de América Latina. Desde que comenzó la pandemia, he estado siguiendo con bastante detalle la situación por cuanto tiene muchas implicaciones no solamente para Venezuela, sino también para todos los países de América. Y le decía a Jennifer que podía compartir con ustedes las columnas que he escrito desde el mes de febrero de este año, desde que comenzó eh, en todas partes, justamente para tratar de dar algunas reflexiones o ideas o hallazgos de cómo ha sido la evolución de la pandemia, pero con un foco especial en los países de América Latina. Entonces, la propuesta que vamos a desarrollar es en estos primeros minutos comentar cuáles serían, a mi manera de ver, los 5 aspectos más relevantes de lo que ha significado la pandemia para América Latina, y a partir de allí podríamos tener entonces una sesión de intercambio, comentarios, preguntas o inquietudes que puedan tener las personas que están conectadas. Bueno, entonces, dicho esto, creo que hay, digamos, por supuesto, un tema como la pandemia tiene una complejidad inmensa. El país, Venezuela y todos los países de América Latina han sufrido todos los efectos de la pandemia, pero por supuesto esto abarca otras regiones del mundo. En este momento ya han pasado casi 10 meses
más de 10 meses en los cuales hemos tenido el efecto de la pandemia y pues los efectos en muchas de las áreas del planeta han sido considerables. De tal manera que estamos en un evento de la mayor proporción de efectos desde el punto de vista de política pública, pero también de salud pública y con muchas implicaciones para la vida colectiva, pero también para la vida individual de todas las personas en el planeta. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, ¿cuáles serían estos 5 aspectos que creo que son importantes de poner en consideración con respecto a la evolución de la pandemia? Bueno, en primer lugar, creo que sobre todo en el caso de América Latina, el efecto que puede tener la pandemia se debe comparar con lo que teníamos antes de la pandemia, es decir, las propuestas que se tienen para el año 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que han sido aprobados desde el año 2015. Y una de las primeras reflexiones es justamente cómo un evento de esta magnitud, de estos efectos como la pandemia, qué implicaciones podría tener sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el año 2030. Y allí es especialmente preocupante porque para el año pasado ya América Latina tenía un rezago importante en lo que significa la posibilidad de cumplir con esas metas. Y quiero enfatizar solamente las metas de cobertura de universal de salud, pero específicamente lo que se denomina la cobertura de protección financiera y la cobertura de servicios de salud. En el primer caso, la cobertura de protección financiera indica que para el año 2030 todos los habitantes del planeta, todas las familias del planeta deberían tener garantizado la cobertura de servicio, es decir, desde el punto de vista financiero. Esto significa que ninguna familia debería verse afectado la situación normal de las vidas cotidianas por el gasto que tuvieran que hacer en los servicios de salud. Y esa es una meta bastante, digamos, crítica, por cuanto dependiendo del cumplimiento de esa meta, por supuesto tiene un efecto en el cumplimiento de la segunda, que es justamente el acceso a los servicios. O sea, una cosa es tener el financiamiento y otra es tener el acceso a los servicios. En el caso del acceso a los servicios, pues también se establece que para ese momento, para el año 2030, debía tenerse la cobertura universal. Bueno, lo que está pasando, o digamos si ya para ese momento, que era el año pasado, había importantes limitaciones para que los países de América Latina tuvieran acceso a esa cobertura, pues ahora con el desarrollo de la pandemia, pues estos efectos son, digamos, muy críticos por cuanto va a impedir, por el efecto no solamente de corto plazo, sino por el efecto de mediano plazo en la cobertura de esos servicios. De tal manera que la pandemia por el coronavirus tiene un efecto, digamos, de restricciones, cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible que se habían propuesto para el año 2030. Esa ya de por sí es un efecto muy significativo, muy crítico, pero que se complementa o se asocia con el segundo aspecto que quiero señalar, y es que como sabemos, una pandemia es una situación que hemos visto que afecta a todos los países y que se produce, bueno, digamos, con la mayor significación en periodos muy largos. La pandemia fue en el siglo pasado, en el año 1918. Sin embargo, ya en este siglo XXI hemos tenido 4 pandemias. Es decir, que lo que pasa es que las 3 anteriores habían sido controladas de manera muy rápida. Tuvieron efectos locales o localizados que se pudieron resolver sin un efecto tan grande como ha sido esta pandemia por coronavirus.
Y esto lo que nos indica es un trabajo que ya se estaba haciendo antes para el año pasado se publicó de hecho un informe importante y es tratar de ver cuáles eran las capacidades de los países para enfrentar una situación como la pandemia. Y allí hay dos aspectos a destacar. Uno, el nivel de preparación, es decir, de qué manera los países estaban preparados para hacerle frente a una situación como esta. Y lo otro que también es preocupante es que la pandemia por coronavirus es una de las tantas que se han producido, que se hubieran producido, que hay posibilidades que se produjeran y sin embargo para el futuro también existen posibilidades de que existan otras pandemias por razones que están involucradas en la generación de un efecto de este tipo. Es decir, que el hecho de que se resuelva la pandemia por el coronavirus no significa que se hayan eliminado las modalidades, sobre todo en el control de las enfermedades infecciosas. Es decir, que el hecho de que tengamos en este momento en América Latina una situación como esta debe generar o debe influir en que los países tomen decisiones o tomen nuevas pautas en lo que significa el control de las enfermedades infecciosas. Un tercer aspecto que está muy relacionado con la situación de la región es el efecto tan grande que ha tenido, negativo, que ha tenido la pandemia específicamente en América Latina. Recordemos que en el caso de nuestros países, el 25% de todos los casos que se han producido en el mundo han sido justamente porque ha sido en la región. Es decir, que América Latina, con el 8% de la población mundial, está siendo afectada en el 25% de los casos. Esto significa que hay una desproporción, el efecto ha sido totalmente negativo para la región y si tomamos en cuenta las muertes, los fallecimientos, ese efecto llega al 35%, es decir, que América Latina ha sido afectada, ha sido probablemente la región más afectada en el mundo por la pandemia. Y esto, por supuesto, no solamente en el número de casos y en el número de fallecimientos, sino también, dado el gran número de casos que se han tenido en la región, más de 10 millones, casi 12 millones para los últimos días, esto significa que el efecto de las secuelas que podrían tenerse para los próximos meses o para los próximos años por el efecto de la región, de la pandemia en la región, pues evidentemente es de lo más preocupante. El cuarto aspecto es sobre el cual quiero llamar la atención es que al contrario de lo que ha pasado en muchos países de Europa, por ejemplo, otros países del mundo, en los cuales se han tenido lo que se denominan las olas, una primera ola y una segunda ola, que es decir, son picos diferentes de casos y de muerte. En América Latina lo que estamos teniendo es una estabilización, es decir, que en la región los países han estado sometidos a la pandemia por periodos largos, algunos de ellos hasta por 8 meses, es decir, que no ha habido una disminución de casos que permita decir o un descanso a los sistemas de salud. Ha sido incesante en términos del esfuerzo que han debido realizar para atender durante todo el tiempo la situación de pandemia. Esto significa en la práctica que muchos países están teniendo nuevos casos, por ejemplo Colombia, Costa Rica, Argentina en las últimas semanas, aproximadamente 300 casos, 250 o 300 casos por cada millón de habitantes. Esto lo que significa es que estamos hablando de miles de casos en estos países
Y además de eso, en el efecto de la mortalidad, pues cada día en América Latina están falleciendo 2.000 personas por el coronavirus, lo cual por supuesto tiene un efecto muy importante, muy grave, no solamente por las personas fallecidas y la familia, sino por todo lo que significa esto en términos sociales y económicos. Es decir, que América Latina está, a diferencia de otros países, en una situación prolongada de afectación por la pandemia. Y el cual quiero llamar la atención es, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué va a significar esto en términos de lo que nos queda en los próximos meses? Sobre esto hay una situación, digamos, paradójica. En primer lugar, porque sabemos que sería de gran utilidad el tener una solución, como sería una vacuna, que podría evitar entonces los nuevos casos. Pero la pregunta aquí, desde el punto de vista de política pública, es qué va a pasar en América Latina en esta situación de estabilización de un número de casos tan importante como el que estamos teniendo en las últimas semanas y meses. ¿Qué va a pasar mientras aparezca la vacuna? Es decir, porque no hay una fecha cierta sobre la posibilidad de que se elabore una vacuna, pero tampoco hay una fecha cierta sobre la fecha en la cual estaría vacunado una gran cantidad de la población de América Latina por todas las restricciones de carácter no solamente logístico, sino también de carácter organizativo de los sistemas de salud. Entonces, la pregunta es, bueno, durante estos meses, lo que queda del año 2020 y probablemente una parte importante del año 2021, estamos hablando de al menos 8 meses. En los próximos 8 meses, ¿cuál va a ser la evolución de la pandemia? Especialmente porque ante la apertura de la posibilidad de viajes internacionales, esto va a significar que el riesgo de que países de América Latina tengan el ingreso de personas que vengan infectadas de otros continentes, pues va a aumentar la posibilidad de que ese número tan alto que se tiene en este momento también aumente. Eso con respecto a las políticas de corto plazo, pero también hay una preocupación, o deberíamos tener una preocupación importante con respecto a las políticas de mediano plazo, es decir, de qué manera, luego de superar esta fase, cuáles van a ser las implicaciones para los sistemas de salud, porque, como decíamos antes, la importancia de las enfermedades infecciosas es todavía mucho mayor. ¿Y qué implica entonces esto desde el punto de vista de la organización de los sistemas de salud en la región? ¿Cuáles son las reformas o los cambios organizativos y de financiamiento que se deben realizar para que no solamente resolver los efectos de la pandemia actual, sino también evitar que en el futuro podamos tener una situación como esta? De tal manera que en líneas generales lo que estamos viendo es un importante efecto sobre la marcha de los sistemas de salud en la región y, por supuesto, vinculado con el efecto económico y social que ha tenido la pandemia. Yo diría, para concluir, que todos los que, digamos, estamos relacionados o vivimos en América Latina, debemos estar conscientes de que la pandemia va a generar o está generando un cambio sistémico en la manera de organización, debe generar un cambio sistémico en la organización de los sistemas de salud de la región, porque de lo contrario, la afectación en la calidad de vida, en la calidad de la salud de los millones de personas, de los 700 millones de personas que viven en la región, que van a vivir en la región para el año 2030, pues va a ser totalmente muy impresionante, muy significativo. De tal manera que, bueno, el hecho de que podamos intercambiar sobre este tema es justamente una manera o una forma de buscar alternativas prácticas o de soluciones que puedan influir en la situación concreta de los sistemas de salud de la región. Muchas gracias, profesor, por todos los elementos que nos acaba de señalar. Y como usted bien lo decía, es fundamental conocer
y en especial desde las ciencias sociales, que tenemos también mucho que aportar y desde las políticas públicas. Aprovecho para saludar a nuestros egresados que se han conectado. También tenemos nuestro amigo Joel Gómez de Perú y el profesor Carlos Aponte, que se conectó también, del profesor Luis Esa. Ya tengo unas preguntas, profesor. Acá me llega la pregunta, en el caso venezolano carecemos de cifras sanitarias oficiales. ¿Cómo planificar un año 2021 en materia de políticas sanitarias para la atención de los grupos más vulnerables? Esta es una pregunta. Le hago varias, una la voy haciendo de una en una. ¿Podrías por favor repetir esa pregunta que no la oí bien? Ajá. Perfecto. En el caso venezolano carecemos de cifras oficiales. Planificar un año 2021 en materia de políticas públicas sanitarias para la atención de los grupos más vulnerables. Ujú. ¿Me escuchó, profe? Bueno, sí, entiendo que la preocupación es por la información para tener políticas públicas para el año que viene, ¿cierto? Para planificar las políticas públicas, como planificar el 2021 en materia de políticas públicas para la atención de grupos vulnerables si no contamos con cifras. Claro. Bueno, si quieres, como te parezca, quieres hacer dos o tres y yo las respondo seguidas y así vamos. Ajá. Le preguntan también, ¿está en capacidad el sistema de salud venezolano de atender las consecuencias producidas por el COVID-19 en materia de cobertura del acceso a los servicios? Siguiente pregunta. ¿Qué papel deberían jugar las universidades venezolanas en materia de abordaje de la situación sanitaria del país? Tengo una Ya. pregunta del profesor Carlos Aponte. El Sí. gobierno celebra un comentario de la pandemia en Venezuela. Compartimos rendimiento con países como Honduras y Guatemala. También Haití está entre los de menor cobertura. Estas son las preguntas que tengo ahorita a la mano. Hay otras que se las están enviando. Si quiere puede responder eso y luego le hago la siguiente. Sí, pero te pediría que por favor la de Carlos la repitiera porque no la oí bien por la conexión. Ajá. Perfecto. El gobierno se la gestión de la pandemia en Venezuela, pero de acuerdo con sus investigaciones compartimos rendimientos con países como Honduras y Guatemala. También Ya. Haití. Es como un comentario, pero a la vez para que usted nos responda a ese comentario. Bien, bueno, vamos a concentrarnos en el caso de Venezuela, que todas las preguntas han estado en esa dirección. Bueno, un elemento importante es que Venezuela es un país que está muy afectado por la situación de lo que se ha denominado la emergencia humanitaria, la situación de una emergencia humanitaria compleja que ya tenemos varios años de evolución de esa situación. No existe ningún otro país en el mundo en situación de, digamos, donde no existe una guerra con otro país, con las tremendas dificultades sociales y económicas de Venezuela. Y eso, por supuesto, tiene implicaciones, al menos dos implicaciones muy directas y muy graves. En primer lugar, Venezuela es el segundo país del mundo con una hiperinflación. La hiperinflación venezolana, digamos, de mantenerse, aunque las mediciones no han sido regulares, pero en Venezuela, en el mes de noviembre, ya vamos a alcanzar los 3 años de una situación hiperinflacionaria. No existe antecedente, sino apenas 4 países en la historia de los registros de hiperinflación que hayan tenido más tiempo con una situación de hiperinflación. Y esto es importante porque la hiperinflación de esta magnitud y de esta duración genera una serie de pautas de comportamiento, si se quiere, podríamos decir entre comillas, de rutina. Pero un país expuesto a 3 años de hiperinflación
genera toda una serie de distorsiones, tanto económicas como sociales. Y eso, por supuesto, todo lo afecta todos los mecanismos de producción y todos los mecanismos de asignación de recursos dentro del sector público. Es decir, que ya Venezuela tenía esta afectación antes de aparecer la pandemia. Y una de las manifestaciones de eso era justamente lo que se señalaba en las preguntas. Bueno, Venezuela tiene 6 años sin información, la información básica desde el punto de vista de la mortalidad. El último año de publicación del registro de mortalidad es del año 2014. Y además de eso, el último año de información epidemiológica de lo que se denominan las enfermedades notificables es del año 2016. Es decir, que Venezuela entra a la pandemia en las peores condiciones posibles desde el punto de vista de la información para la toma de decisiones. Esto, por supuesto, no es una situación muy diferente en otros países de América Latina, pero los registros, al menos de mortalidad y de enfermedades notificables, si ustedes van, por ejemplo, a las páginas web de países como Costa Rica o de Chile, ustedes van a encontrar allí, o de Argentina, van a encontrar, o de México, que quizás sea el mejor caso, van a encontrar registros epidemiológicos semanales actualizados. Y no solamente desde el punto de vista de la información epidemiológica, sino también de la información de los servicios, es decir, el efecto que tiene la pandemia en las actividades de curación y las actividades de prevención. Probablemente el único país en el cual se puede hacer eso en este momento es México, pero lo que quiero significar con eso es que en el caso de Venezuela es todavía mucho peor. Entonces, ¿qué pasa? Que para el año 2021 o incluso el año actual, el año 2020, no es posible discriminar efectos o asignaciones de recursos para programas de atención si no se cuenta con la información de base para atender, para tratar de discriminar los riesgos, no solamente en las regiones, sino también desde el punto de vista social. Los jóvenes, las personas adultas, las personas adultos mayores, las personas con mayor riesgo en determinadas circunstancias. Eso es un requerimiento si se quieren hacer políticas orientadas efectivamente a resolver los problemas. Entonces, por ejemplo, si uno toma en cuenta la información sobre la pandemia, vemos que Venezuela, la información que se puede comparar, ahí está entre los 5 países de América Latina en los cuales no es posible comparar, por ejemplo, la información sobre las pruebas diagnósticas realizadas para establecer si una persona ha tenido coronavirus. Estamos en el mismo grupo que Honduras, que Haití, en los cuales esa información no es conocida, al menos desde el punto de vista internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que la subestimación de casos puede ser mucho más alta que en otros países. Y eso lo que significa es que la pandemia como tal, la manera como se está presentando, puede ser desconocida en muchas regiones, en muchos ámbitos del país. Y esto es lo que la consecuencia práctica es que el número de casos que se están presentando puede estar subestimado. Si uno lo compara, por ejemplo, con uno de los países con es uno de los países con mayor número de casos por cada 1.000 personas. Cuando uno observa si esta información no está disponible, las dificultades entonces que se pueden tener en el país para tener estos efectos, para tener este efecto. Entonces, en líneas generales, la situación de Venezuela es de la más crítica de la región hasta el punto que el año pasado, este informe que estaba señalando al principio, que hicieron algunas organizaciones internacionales para tratar de establecer los riesgos o el nivel de preparación de los países en el caso de que hubiera una situación como la pandemia de riesgo biológico, en ese análisis se obtuvo que Venezuela era el país menos preparado de América Latina para enfrentar una situación de riesgo biológico. Y eso se debe fundamentalmente a todos los efectos de estos años, que ya hemos visto que son bastantes, en los cuales no solamente hay un deterioro desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico, sino también del deterioro de la capacidad técnica
de tener la información disponible para tomar decisiones. Y esa es la razón, que es el comentario que hacía Carlos, que cuando uno observa la distribución de casos en este momento en América Latina, encontramos países en los cuales, como Honduras, como Guatemala, fundamentalmente, y algunos otros países, en el caso de Paraguay, por ejemplo, en los cuales las primeras de cambio de la pandemia se pudo tener un control. Bueno, Costa Rica podría ser otro caso. En los primeros, Costa Rica pudo enfrentar efectivamente la pandemia, pero ni siquiera en esos países, con la capacidad institucional muy superior a la de Venezuela, en este momento Costa Rica, por ejemplo, puede tener 200 casos por millón de personas, digamos, de coronavirus. Entonces, realmente las implicaciones que tiene la pandemia ha puesto de relieve, digamos, ha mostrado con bastante claridad las grandes deficiencias estructurales del sistema de salud de Venezuela, hasta el punto que en este momento los indicadores son de los más los de menor desempeño del contexto de América Latina. Gracias, profe, por sus respuestas. Aprovecho para darle las gracias también al profesor Gustavo May, que me está ayudando con las preguntas. Profesor, una pregunta que surge a partir de un dato que usted dio sobre las 4 pandemias que han sido controladas. ¿Cuáles son las pandemias y dónde se originaron y cómo fueron controladas? Bueno, estamos en la cuarta. Digamos, 3 pandemias han sido por coronavirus. La primera pandemia fue en el año 2003, que fue la pandemia esa fue una pandemia que se origina también en China, pero que fue controlada rápidamente, aunque tuvo efecto en países cercanos de China. Y esto es interesante la mención, porque, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur estuvo muy afectada por esa pandemia. Fue una pandemia donde el número de muertes fue 800, o sea, comparado con esta pandemia es prácticamente muy poco la afectación. Lo que pasó fue que la transmisión de ese virus, a diferencia del coronavirus que estamos viendo actualmente, no lo hacían personas asintomáticas, es decir, las personas asintomáticas no transmitían la enfermedad y por lo tanto era mucho más fácil identificar las personas que tenían, digamos, al tener el caso, se podía controlar rápidamente las personas que estaban en riesgo. Ese no es el caso de la pandemia actual, y eso explica por qué la gran cantidad de casos que hemos tenido en todo el mundo. La segunda pandemia fue un poco después, fue en la década siguiente, fue la pandemia por otro coronavirus, todavía mucho más localizado, que es el MERS. Y ese coronavirus también en los países, sobre todo de Arabia, cerca de Arabia Saudita y otros países limítrofes, también influyó estas características para el control. En ambas ocasiones, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre los riesgos de pandemia, digamos, lo identificaron como pandemia, pero se pudo controlar rápidamente. Y nuevamente, en el caso de Corea del Sur, también fue afectado por personas que viajaron a Corea del Sur, por la actividad que tienen, el intercambio que tienen entre ellos. Entonces también Corea del Sur sufrió, aunque en menor número, por los casos, tuvo casos por MERS, y por lo tanto, y esto es muy significativo para lo que hemos visto después por el comportamiento de Corea del Sur, es que Corea del Sur estuvo expuesta a las 2 pandemias de coronavirus previas, al SARS y al MERS. Y esto generó que justamente el tipo de cambios que deberíamos tener en América Latina generó una serie de cambios en la estructura o en los servicios de diagnóstico de enfermedades infecciosas y de la manera de controlar las enfermedades infecciosas en Corea del Sur. Ellos crearon institutos, formaron personal, hicieron investigación relacionada justamente por la cercanía que tenían como un país como China. Digamos, ellos se prepararon, tomaron medidas para las disposiciones de cuarentena, aislamiento,
que al final fueron muy importantes porque cuando apareció entonces las primeras noticias de que había esta neumonía típica en China, ya Corea del Sur estaba preparada para enfrentarla. Y la otra pandemia fue la de H1N1, que fue a finales de la primera década del siglo pasado, que también hubo una gran cantidad de casos, pero ese sí es un virus de influenza y allí sí también hubo efectos, se pudo controlar, no tuvo los efectos como hemos visto en esta situación. Pero lo que quiero destacar es que si ya en 2 décadas del siglo XXI hemos tenido 4 pandemias, entonces esto significa que ante todos los cambios que estamos teniendo en el mundo desde el punto de vista de la deforestación, de todo lo que significa la afectación climática, pues obviamente los riesgos de que tengamos otras pandemias están presentes. De hecho, el informe que se elaboró el año pasado indicaba que hay una gran cantidad de agentes etiológicos que pueden que pueden generar pandemias. Y esto es lo que por supuesto trae como consecuencia que nos debamos preparar para enfrentar esa situación. Gracias, profesor. Me llegan dos preguntas más, se las voy a leer. ¿Qué implicaciones podría tener una flexibilización de las medidas de prevención en Venezuela cuando nos acercamos a las festividades decembrinas y qué recomendaciones hace la ciudadanía? También tengo una pregunta del profesor Carlos Aponte. Usted destaca el concepto de brecha de políticas en su análisis. ¿Cómo define esas brechas y su utilidad? Bien, bueno, es importante las medidas voy a comenzar con la primera. Las medidas de control de la pandemia, sobre todo cuando no se dispone de una solución como una vacuna, fundamentalmente las que se han conocido y difundido todos estos meses. Y esas son medidas que atienden o que están orientadas a reducir la posibilidad de contacto entre las personas que tienen el virus con las personas que no lo tienen. Entonces, comunicación directa de esto, que si en una sociedad o en un país se reduce la actividad de contacto de las personas, eso implica afectar la actividad productiva. Entonces aquí lo que estamos viendo en el mundo es que algunos países tuvieron que no tuvieron la capacidad para reducir los contactos de manera rápida, efectiva, y tuvieron que acudir entonces a medidas como el confinamiento o a medidas severas de confinamiento para poder reducir ese contacto. Ahora, esa no es la situación ideal, porque si se reduce la actividad económica, por supuesto que también entonces la sociedad pierde trabajo, la sociedad pierde capacidad de producir, se afecta el ingreso de la familia. Entonces, ¿cuál es la situación ideal? Y quizás el ejemplo aquí puede ser Uruguay. Uruguay, que es un país de América Latina, que ha tenido una menor afectación por la pandemia y en el cual se tomaron medidas de restricción de los contactos que no fueron tan severas como en otros países de América Latina y otros países del mundo. Es decir, que sí existe una combinación adecuada, pero para la cual tienen que estar dadas algunas condiciones. La primera condición es que los países tengan las capacidades institucionales para eso. Entonces, Uruguay entra en ese grupo porque es un país con una mayor tradición institucional desde el punto de vista de salud pública, con un financiamiento adecuado de la salud, con una organización de los servicios muy efectiva y además que el gobierno que comenzó a principios de este año integró de manera muy atinada, integró a los recursos técnicos de distintos sectores, de distintos ámbitos académicos y científicos para colaborar con el gobierno en la atención de todo lo que significan las políticas de control. Entonces, hay un caso exitoso y no se necesita ir muy lejos para que está en nuestra propia área de América Latina. Entonces,
las medidas de flexibilización que se tomaron en algunos países, con esto vuelvo a la pregunta, ¿qué pasa? La flexibilización, digamos, disminuir lo estricto que sean las medidas, debe tener un piso epidemiológico, una base epidemiológica. Cuando se hace una disminución digamos, cuando se hace flexible, se tiene que hacer en un momento en el cual se esté produciendo una disminución de los casos. Por ejemplo, hay países que hicieron en América Latina, Perú es uno de ellos, Panamá también lo hizo. Ellos tomaron medidas de disminución, de flexibilización, cuando no habían logrado reducir el número de casos. Y esto se puede ver, en otros países europeos pasó igual, que cuando esas medidas se toman y no existe la suficiente información o no existe el patrón de infecciones, de transmisión bajo que permita que esas medidas tengan efecto, bueno, entonces se produce una especie de rebote epidemiológico porque van a aumentar los casos. Entonces, eso ha pasado en muchos países de América Latina y sobre eso escribí una columna hace 2 semanas. Se está produciendo entonces en América Latina la apertura de los viajes internacionales. Y entonces, si los viajes internacionales, Colombia lo hemos visto, Colombia, por ejemplo, aumentó o abrió la posibilidad de viajes internacionales a finales del mes de septiembre y en el mes siguiente, el mes de octubre, ya tuvo un aumento importante de casos y nos acabamos de enterar que en las últimas semanas en Colombia se eliminó el requisito de presentar la prueba de PCR para poder entrar al país. Es decir, que esas medidas de flexibilización pueden traer como consecuencia un aumento en el número de casos. Y quiero insistir en el caso de Colombia, porque Colombia es uno de los 4 países de América Latina que tiene la incidencia más alta en este momento en la región. Entonces, volviendo al caso de Venezuela, pues obviamente, si hay una disminución, si no hay un registro adecuado de los casos, si no se están haciendo el suficiente número de pruebas, si los servicios, si se está aumentando el desplazamiento de las personas en condiciones en las cuales no hay un control exacto de la pandemia, pues obviamente lo que se puede esperar es un aumento de los casos. Hay otro evento que algunas personas han estado estudiando, especialmente Julio Castro en algunos de los trabajos que ha hecho, y es que en situaciones de reuniones electorales, por ejemplo, se vio en el caso de Uruguay, es posible que esté asociado en el caso de los Estados Unidos y en algunos otros países, que el hecho de que se produzcan manifestaciones o elecciones en determinados momentos puede hacer que 1 o 2 o 3 semanas posterior vayamos a tener un aumento en el número de casos. Y bueno, Venezuela en ese grupo. Entonces, bueno, hay algunas condiciones, digamos, específicas del país en el número de casos. Y con respecto al concepto de brecha de política, que preguntaba también Carlos, es muy importante porque ese es un concepto en el cual he tratado de insistir durante un tiempo, y es que uno se podría pensar que resolver un problema o la efectividad de las políticas públicas es una especie de, solamente algunos países tienen las capacidades para llegar a esos niveles de efectividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede escuchar que, bueno, es que Corea del Sur es un país asiático, tiene una serie de hábitos diferentes, la cultura oriental es diferente en cuanto al contacto, en cuanto a la sociabilidad, y, y entonces dice, bueno, pero entonces nosotros, es decir, América Latina, nosotros no podríamos aspirar a tener esa efectividad. Entonces yo estoy completamente en desacuerdo con eso por lo siguiente. En primer lugar, porque ya expliqué en la otra respuesta que Corea del Sur aprendió porque tuvo los efectos del SARS-1 y del MERS. Entonces ellos tuvieron que
hacer una reflexión profunda dentro del sistema de salud y decir, bueno, nosotros tenemos un gran riesgo, estamos cerca de países como China, que tiene una gran posibilidad de generar este tipo de situaciones. Bueno, ¿por qué no nos preparamos? ¿Por qué no tomamos las medidas adecuadas? ¿Por qué no hacemos todo un énfasis en todo el control epidemiológico? ¿Y por qué no hacemos las inversiones requeridas para que esto no vuelva a pasar? Bueno, y eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron durante un periodo de 20 años, hasta el punto que hoy en día la gente piensa, bueno, qué extraordinario el éxito que tuvo Corea del Sur, pero resulta que detrás de ese éxito hay 2 décadas de inversión, de trabajo, de desarrollo tecnológico que permitieron esta situación actual. Pero no hay que ir muy lejos, no hay que ir para Corea del Sur, porque también podemos ir para Uruguay, que es un país muy cercano a nosotros, también con las mismas características culturales, están cerca de Argentina, cerca de Brasil, es un país latinoamericano y también ellos han sido exitosos. Lo que yo quiero insistir con el término de brecha de política es lo siguiente, porque si no va a ser terrible la situación en América Latina. No, no es posible que un país como Colombia o un país como Panamá o un país como Costa Rica tenga 100 casos diarios o 150 o 200 casos diarios nuevos cada día por millón de habitantes, pero es que son 8 meses en esa situación. Es decir, cada día en Colombia se están produciendo 200 casos por millón. Eso significa que si son 50 millones de personas en Colombia, bueno, simplemente hay que multiplicar, ¿no? 200 por 50, eso nos da 10.000 casos, 10.000 casos de coronavirus todos los días en Colombia. Esto, por supuesto, trae implicaciones de todo tipo y además de eso, trae como efecto que el desgaste de las estructuras de los sistemas de salud. Mientras tanto, y ahí viene el concepto de brecha, nos vamos entonces nuevamente a Corea del Sur, lo que en Colombia son 200 casos por millón, en Corea del Sur son 2 casos por millón. Es decir, que en Corea del Sur se siguen produciendo casos nuevos de coronavirus, es verdad, pero son 100 casos. En vez de ser 10.000, como es Colombia, en Corea del Sur son 100 casos. Entonces, por supuesto, las posibilidades de atención, las posibilidades de prestar un mejor servicio a cada una de las personas que tienen la infección por coronavirus son muy diferentes en uno que otro país. Entonces, la pregunta final es, bueno, este concepto de brecha es un concepto dinámico, es decir, los países tienen que avanzar para reducir las brechas y en niveles que sean totalmente satisfactorios. Es decir, por eso es que el espejo o el ejemplo que hay que seguir no son los países que no lo han hecho bien, sino los países que los países que lo han hecho bien justamente para tratar de mejorar. Esa es la utilidad del concepto de brecha. Excelente, profe. Gracias por esta aclaratoria porque nos interesa mucho precisamente seguir ahondando en estas herramientas para la comprensión de las políticas públicas y la comparación. Tengo más preguntas, profe. Nos Así, quedan unos 12 minutos y le voy a hacer las preguntas que tengo acá a la mano. La licenciada Grisel Herrera pregunta, la condición la condición de la información epidemiológica es tan delicada que hay pacientes conocidos por mí que no solo han tardado en tener resultado del PCR, sino que al buscarlo le han dicho que es positivo. ¿Qué país o países de Latinoamérica han sido más exitosos en materia de abordaje del COVID y cuáles políticas pueden tomarse de ellos? Ya usted ha adelantado esta información, sin embargo, si quiere ahondar en cuanto a los países más exitosos, sería también de provecho. También le preguntan, dentro de pocas semanas se realizará una elección para la Asamblea Nacional. Además, una consulta por parte de la oposición. ¿Qué opinión le merece en este contexto? También preguntan, Venezuela cuenta con una frontera muy activa.
¿Qué medidas deberían considerarse para contener el aumento de cifras de la región? Y por último, quería preguntarle también si dónde están disponibles sus columnas para recomendarle a nuestros profesores, estudiantes y al público en general que las consulten. Bien. Bueno, las columnas están en el link que te envié. Se los puede distribuir a todos los que están conectados y a las personas interesadas digamos, es una columna semanal y ya le he dedicado 34 o 35 columnas al seguimiento de distintos aspectos de la pandemia y muy agradecido de antemano por preguntas o comentarios que me permitan seguir avanzando en el tema, ¿no? Bueno, con respecto a las tres preguntas, eh, la primera, bueno, yo creo que sin duda el caso exitoso en América Latina es Uruguay. Los países que también tienen una menor número de casos, hay países que tienen menor número de casos, pero las características del sistema de salud de Uruguay y toda la forma como han conducido la estrategia de control hacen que sea el país de referencia. Y esto me permite unir con la segunda pregunta, qué es el efecto de las regiones, ¿no? Esto, por cierto, va a estar analizado estamos preparando en la Academia de Medicina un número especial sobre la pandemia en América Latina y que estoy coordinando. Y allí vamos a tener un trabajo que ya estamos, digamos, ese número estará en las próximas semanas, pero allí justamente analiza, eh, con, analiza en el caso de Uruguay, hubo elecciones en el mes de septiembre, a finales de septiembre. Ahí describe cómo hubo elecciones municipales y esas elecciones municipales trajeron como consecuencia que, por supuesto, aumentó el número de contactos entre las personas y eso significó que por supuesto, las posibilidades de expansión del virus aumentan. Y entonces, en este momento, Uruguay está experimentando la tasa de incidencia más alta desde que comenzó la pandemia. Esto lo quiero vincular porque entonces aquí el análisis sería, bueno, si un país como Uruguay, que había logrado un éxito importante de la pandemia, de un éxito, digamos, muy franco de la pandemia, entonces expuesto a una situación como es muy grande en, en las personas que hacen manifestaciones públicas o que van a ejercer su derecho al voto en condiciones, incluso en las mejores condiciones, bueno, la consecuencia práctica fue el aumento de los casos como se están teniendo en este momento. Eso, lo que nos indica es que el número de casos en este momento en América Latina y las posibilidades a pesar de que haya restricciones para la comunicación entre ambos países, obviamente hay una comunicación, digamos, de facto que se está dando. Entonces, la pregunta apuntaba al hecho de que justamente tomando en cuenta América Latina, pero en el caso particular de Venezuela y Colombia, bueno, la demostración de que la región, una región que tiene el 25% de los casos del mundo y que tiene el 35% de las muertes del mundo, es justamente el efecto tremendo que ha tenido la pandemia. Entonces, como la única forma, si uno ve esto desde el punto de vista de la región, es obvio que la única manera de resolver esto es que cada país considere que primero, que cada país atienda efectivamente los casos en su país, en el país concreto que le toca, pero que también el problema de la pandemia es un problema de la región, porque en la medida que la región no resuelva, no controle adecuadamente la pandemia, pues obviamente ningún país va a estar tranquilo, ningún país va a tener esa estabilidad. Y esto debe sumarse al hecho de que si hay un éxito importante con la vacuna, si está disponible una vacuna en los próximos meses,
una discusión importante es los mecanismos que habría que tener para que esa vacuna también sea aplicada en América Latina. Y entonces allí hay todo un trabajo de organización del sistema de salud y lo que permita garantizar que así como se va a hacer uso de la vacuna en países con mayor nivel, digamos, los países avanzados de Europa o de otras partes del mundo, a esa vacuna también esté disponible para los millones de personas que están en América Latina y que también tienen requerimientos del uso de la vacuna. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia, las pautas que van a seguir los sistemas de salud? Bueno, es algo en lo cual, digamos, todos los ciudadanos de América Latina podemos estar incidiendo para las demandas en cuanto a la calidad de los servicios, porque, como señalaba al principio, si no hay un control de esta pandemia y si no hay una previsión sobre otros eventos infecciosos que se puedan producir en los próximos tiempos, pues obviamente las metas de cobertura universal de salud, tanto de protección financiera como de cobertura de servicios, lamentablemente no se podrán cumplir en América Latina. Y eso, por supuesto, va a afectar la calidad de vida de toda la región, no solamente por este año, sino en los próximos años, con toda seguridad. Perdón, profe. Estamos llegando a la hora de transmisión. Sabemos que usted también tiene otros compromisos. Queremos agradecerle realmente profundamente que haya aceptado esta invitación. Esta conversación va a quedar registrada en la cuenta de Instagram Trabajo Social TK y también posteriormente la vamos a publicar en nuestro canal YouTube Trabajo Social UCB. Su blog lo vamos a difundir a través de nuestras redes sociales para que puedan consultar las columnas que usted produce. Además de eso, en nuestra cuenta Twitter Trabajo Social TK vamos a tener un resumen de la ponencia de hoy. Entonces, bueno, profe, realmente ya cercanos a la hora, le reiteramos el agradecimiento, los saludos por parte de los profesores de la Escuela de Trabajo Social y esperamos que sigamos en contacto para seguir entonces con el debate y la comprensión de estos fenómenos. Aprovecho también para saludar al profesor Carlos Aponte, que estuvo muy activo en esta transmisión. Gracias, profesor. Entonces, con esto concluimos. Si quiere, en un minuto o en medio minuto, algunas palabras, entonces se la concedo en este momento, para que no se corte la transmisión. Sí, claro. Para agradecer la invitación, ha sido muy grato intercambiar. Estoy a la orden y muchas gracias por todo las ideas y las sugerencias y las preguntas que las tomaré en cuenta para seguir trabajando en el tema. Así que muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.